Bien, pues ya vamos a empezar el acto académico realmente tras esta inauguración tan estupenda y le da hoy la palabra a don Enrique Pérez Viguera. Yo me voy a bajar y así está usted más cómoda. Muchas gracias. Querida presidenta de la Fundación de Patrimonio Industrial de Andalucía, quiero comenzar dando las gracias a los organizadores de este primer Congreso Internacional de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública por su invitación a participar en esta jornada inaugural. Gracias, aunque no están presentes, sí está la presidenta, a la mesa por las palabras que me han dirigido. Yo creo que son inmerecidas y, desde luego, quizás son fruto de la situación de jubilación, que todo el mundo aprovecha para decir al jubilado algo bonito. Bueno, bien. Y por último, quiero destacar que la preparación de esta intervención me ha permitido tomar contacto de nuevo con la historia de la arquitectura inglesa de Huelva, de Miguel González Vilche, que constituyó su tesis doctoral y que es imprescindible para conocer la influencia inglesa en nuestra provincia. Y asimismo me ha permitido releer páginas de la obra de David Avery, Nunca en el cumpleaños de la reina Victoria, deliciosa publicación sobre la historia de las minas de Río Tinto y que muchos de ustedes conocen. Todos los presentes podemos iniciar hoy mismo un largo y maravilloso viaje, una aventura que nos traslade a mundos diversos y fascinantes, de costumbres que se nos antojarán exóticas y con referencias culturales aparentemente ajenas a las que manejamos habitualmente. Recorrer caminos inéditos, descubriendo otras sociedades, con otros ritmos y otras prioridades, con otros gustos y hábitos, con preferencias por otros colores y sabores, con otros afanes cotidianos, con otros horizontes personales y colectivos. Todos podemos comenzar esa seductora travesía ahora mismo, al salir de esta sala, y solo tendremos que hacer un pequeño esfuerzo para ver con ojos inusualmente más curiosos y expectantes esa Huelva casi invisible, de naves de ladrillo, de edificios fabriles, de chimeneas silentes, de vagonetas y raíles desvencijados, de molinos mareales, de lagares maltrechos, de bobinas de madera, de malecones de hierro oxidado y de muelles de palos. A lo largo de la historia, la actividad industrial ha generado una serie de elementos materiales que nos permiten conocer mejor quiénes somos, mostrándonos quiénes fuimos. El estudio de estos elementos y estructuras integra una disciplina nueva y completa, la arqueología industrial, que permite descubrir una historia dentro de nuestra historia. Junto al estudio de estos elementos materiales, la consideración de otros elementos inmateriales y la contextualización de ambos nos permite conocer mejor los decisivos cambios sociales provocados por la revolución industrial y su continuismo y proyección hasta nuestros días. Estos elementos constitutivos de los procesos de producción, transporte y equipamientos técnicos han desempeñado un importante papel en la evolución de nuestras ciudades, en la formación de los rasgos de identidad de sus espacios y paisajes y, en general, en la definición del entorno social y vital en que se han desarrollado la industrialización. De esta forma, la conservación y el estudio de dichos testimonios es fundamental para comprender y documentar un periodo clave en la historia de la humanidad en general y de Huelva en particular. Tanto si tomamos como punto de partida la revolución industrial, como si nos remontamos al pasado, a nuestro más remoto pasado, el origen de nuestro desarrollo industrial está principalmente en el subsuelo de Huelva y su riqueza metalífera. Desde tiempos bíblicos se ha explotado la minería en la provincia de Huelva, siendo las minas de Río Tinto, junto con las de Chipre, las más antiguas del mundo. Hay testimonios de la explotación de las minas de Río Tinto en la prehistoria y en la Edad Antigua por los tartesos, los fenicios y los griegos, hecho que pone de manifiesto, o que se pone de manifiesto, mejor dicho, en los restos encontrados en las grandes montañas de Escoria y en sus proximidades. Pero fue en la época romana donde la explotación minera alcanzó en Río Tinto su gran esplendor. Los romanos explotaron la práctica totalidad de los yacimientos conocidos en nuestros días. Sin embargo, Río Tinto ha sido, sin duda, el lugar y la fuente principal de hallazgos arqueológicos. En la Edad Media, las minas en nuestra provincia registran un periodo de inactividad, de tal manera que ni los visigodos ni los árabes explotaron nuestras minas,
tal vez por creerlas agotadas tras la sistemática explotación por parte de los romanos, siendo la explotación realizada por vecinos del lugar, aprovechando los pozos y excavaciones de la época romana. Esta incipiente actividad empresarial convierte a la minería, desde hace milenios, en la primera industria de Huelva con un triple impacto. Primero en el paisaje, más adelante en la arquitectura y el urbanismo, y decisivamente también en la conformación de unos rasgos de identidad netamente onubenses. De la evidencia de esto último basta un sencillo ejemplo. ¿Alguien puede abordar el estudio del genuino fandango de Huelva al margen de la relación del hombre con el duro trabajo de la mina? Durante siglos, la actividad minera se interrumpe. Fueron tan metódicos los romanos, como he dicho anteriormente, en el aprovechamiento de las minas, que entre las escorias más superficiales era difícil encontrar un gramo de cobre, de manera que ni visigodos ni musulmanes mostraron interés en la explotación creyéndola agotada. Esta circunstancia provocó que las minas acabaran cayendo en el olvido hasta que se retoma la explotación por la iniciativa del empresario sueco Liber Walter, quien arrienda los terrenos en torno al año 1725 y ofrece la participación en una compañía explotadora con la emisión de acciones, algo inédito en la España atrasada del siglo XVIII. Este nuevo intento no se sostuvo en el tiempo y el gobierno español recuperó el dominio completo de los terrenos y desde aproximadamente la mitad del siglo XIX se fueron publicando estudios y se abrieron debates sobre la fórmula idónea para continuar la explotación de Río Tinto. Estos debates se zanjan con la venta de los terrenos por el gobierno de la Primera República en 1873 por 92 millones de pesetas a un consorcio británico que conformará la sociedad Río Tinto Company Limited, abriendo nuevas líneas de explotación subterránea y a cielo abierto. Pero detengámonos un momento, aunque sea brevemente, en la evolución de la mina de Río Tinto. En 1556 existe una descripción de la mina de Río Tinto de un clérigo, Diego Delgado, que constituye la primera referencia extensa sobre las minas de nuestra provincia y especialmente de las minas de Río Tinto. Precisamente en el siglo XVI se extienden permisos por Felipe II para trabajar en las minas como consecuencia del resultado del informe de Diego Delgado. En la segunda mitad del siglo se solicitaron ya las minas de plata de Nalcollar, de plata y cobre de Alosno, 2 vetas en el Cabezo de los Silos y otra mina en la Sierra de San Cristóbal, la actual mina de San Miguel, 2 de plata y plomo del Castillo de las Guardas, otra de plata, plomo y oro en Zalamea, varios pozos antiguos de oro y plata y otros metales en el término de Zalamea, probablemente las actuales minas de Río Tinto, igualmente diversas minas en Almonaster y en Zalamea. En el siglo XVII continúan registrándose las minas de Alnarcollar, Zalamea y Castillo de las Guardas, etc. La producción minera en la época era gravada por impuestos que alcanzaban el 50% del mineral bruto extraído, lo que en cierto modo explicaba el escaso interés por la minería. En el siglo XVIII se inicia un nuevo espíritu en la explotación minera con la aparición de sociedades que explotan las minas en sustitución de particulares o del Estado. En Huelva, en esa época, solo se explotan las minas de Río Tinto, como he dicho anteriormente, las que se arrendaron a Liberto Walters y después a Samuel Tique. Para que se puedan hacer una idea de las producciones de la época, les diré que la tendencia fue siempre ascendente, excepto en el periodo de 1811 a 1820, por la Guerra de la Independencia y la ocupación de Sevilla por los franceses, lo que llegó a paralizar las minas de Río Tinto. En el siglo XIX aparece en nuestra provincia de Ligny, francés y pionero de la minería onubense, que en 1853, tras visitar la zona minera, solicita en Huelva los registros de Tarsis, Herrería de San Telmo, Pollatos, Cueva de la Mora, Sierra Vicaria y otros, apostando por la explotación masiva de minerales debido a la necesidad de enormes cantidades de cobre y azufre para la producción de ácido sulfúrico por el desarrollo industrial europeo. Una vez registradas las minas, sondea la barra de Huelva por la previsible necesidad de transporte de mineral en barcos de gran calado. Trae a Huelva el Newton, buque de guerra inglés de 1000 toneladas, que entra sin problema, demostrando con ello la navegabilidad de la ría. En mayo de 1828 se publicó un anuncio de alquiler de las minas de Río Tinto por un periodo de 3 años, al que se presentaron solo 3 ofertas, siendo adjudicada a don Gaspar de Remisa, marqués de Remisa, y con él la producción de mineral se elevó a 260 toneladas de mineral al año. Pero todo hay que decirlo, introdujo el método de las teleras, que eran montones de piritas que se encendían con madera de encina y se cubrían de tierra, ardiendo durante meses
hasta conseguir la eliminación de los sulfuros de hierro y la transformación de los sulfuros de cobre en sulfatos solubles en el agua. Este método traía aparejada la contaminación atmosférica por los humos sulfurosos. Al expirar en 1849 el contrato de remisa, el entorno de Río Tinto era un yermo, donde la escasa vegetación que un día la cubrió prácticamente había desaparecido. La promulgación en 1855 de la Ley Madoz sobre la desamortización de los bienes comunes del Estado, entre ellos las Reales Minas, les llevan a la venta. Se emite un informe por los ingenieros Anciola y Cosío, que llegan a la conclusión de que las dificultades para su venta serían menores que las que darían su explotación y beneficio por cuenta del Estado, señalando un método minero que se basaba fundamentalmente, en primer lugar, en la explotación a cielo abierto, en segundo lugar, el relleno de pozos con material sobrante y, en tercer lugar, la construcción de un ferrocarril hasta Huelva y un embarcadero en su puerto. La explotación en Río Tinto continuó con una marcha decadente por parte del Estado, sin apenas cubrir los gastos que reportaba, hasta que ya en la Primera República Española fueron vendidas las minas a la Rio Tinto Company Limited, compañía inglesa con capital inglés y alemán y con sede en Londres. No solo fue Río Tinto la que fue a parar a manos extranjeras. En 1855, Deligny, junto al conde de Blupier y Eugenio Ducler, formaron en París una compañía minera que pasó a explotar Tarsis y Calaña bajo la denominación de Compañía de Minas de Cobre de Huelva, y que no tardó en necesitar aportación de capital, por lo que en 1867 arrendó sus concesiones por 98 años a una compañía inglesa, la Tarsis Sulphur and Copper Company Limited, que emprendió el estudio del ferrocarril y del muelle de carga y descarga en Huelva. Asimismo, la mina del Buitrón, restaurada y limpiada de escorias por Manuel Ortigosa, pasó a manos de otra compañía inglesa que construyó el ferrocarril y el muelle de embarque de mineral en San Juan del Puerto y que funcionó hasta 1869. La mina La Coronada, a orillas del Odiel, era explotada por Robert Brunton, permaneciendo en manos inglesas hasta 1941. La mina del Perrunal pasó a manos de la Sociedad Francesa de Piritas de Huelva y la mina Peña de Hierro fue adquirida por la Sociedad Anónima Peninsular de Bruselas, que en 1901 la vendió a la empresa inglesa Peña Copper Mines Limited. El economista francés Thierry diría ya en 1899: la desgracia actual de España es que casi todos los minerales de hierro y cobre extraídos de su subsuelo por compañías extranjeras están destinados a la exportación. Esos minerales se transportan generalmente en barcos ingleses y no dejan en territorio español más que una mínima parte de su valor. Respecto a la constitución de la Rio Tinto Company Limited, el historiador David Avery, autor de ese delicioso libro de Nunca en el cumpleaños de la reina Victoria, relata que el banquero inglés Matheson negociaba con la Primera República Española la venta de las Reales Minas de Río Tinto. El anuncio de la compra por Matheson fue criticado y considerado como una compra suicida. Y sin embargo, para Matheson y sus amigos, la compra no era alocada ni necesariamente arriesgada. Dos alemanes, Does y Sonding, con intereses mineros y comerciales en la provincia de Huelva, buenos conocedores de las minas, habían convencido a Matheson para que hiciera de postor ante el gobierno español. Durante una visita a Londres, habían convencido a Matheson de que las minas habían sido un fracaso para el gobierno solo debido a que éste no podía suministrar el capital necesario para desarrollarlas. Se hallaban convencidos de que una fuerte inyección de fondos y la contratación de ingenieros de minas competentes, unida a la construcción de un ferrocarril para reducir el coste del transporte, permitirían convertir las minas en un negocio muy rentable. Sin recursos para organizar y hacer una oferta con sus propios medios, pudieron convencer a Matheson para que encabezase el intento de reunir los recursos financieros y técnicos para negociar con el gobierno español. Matheson aceptó la apreciación de estos hombres y, haciendo caso omiso de los desastres vaticinados por tanto de sus contemporáneos sobre el futuro de España, siguió adelante para ultimar las negociaciones. Era de los que ven posibilidades en los casos donde la mayoría de la gente ven peligros. La inestabilidad del gobierno español y la acuciante necesidad de dinero eran para él una oportunidad de rebajar el precio fijado de 4.160.000 libras, además de obtener la facultad de expropiación de suelos
para la construcción de un ferrocarril y no solo la adquisición de los derechos sobre los minerales, sino la propiedad absoluta a perpetuidad de todo el terreno y edificios poseídos por el Gobierno español dentro de los límites de Río Tinto. Matheson y sus socios crearon la Río Tinto Company Limited el 29 de marzo de 1873 y depositaron 422.000 libras, convirtiéndose en el primer presidente de la nueva sociedad, y lo fue hasta su muerte 25 años después. A principios del siglo XX, la Río Tinto Company Limited era la empresa privada con más mano de obra del país. En el libro Impresiones de España, publicado en 1903, el británico Calvert escribe: «El pueblo original ha crecido muchísimo y la compañía ha construido 3 o 4 aldeas separadas para alojar al gran número de trabajadores que pueden llegar a sumar entre 10.000 y 11.000 personas». Para que nos hagamos una idea aproximada del alcance de estas magnitudes, consideremos la población que ocupa en este momento, por ejemplo, las industrias que están establecidas en lo que era el polo de promoción industrial, o la población de la provincia de Huelva, que en los albores del siglo XX superaban los 260.000 habitantes. En este momento estamos en 520.000, y la trascendencia de las cifras, pues evidentemente cobran mayor importancia. En este mismo libro, Calvert califica las minas de Río Tinto como las más importantes de España y una de las más importantes del mundo, y lo justifica de esta manera: una idea aproximada de lo enorme de la empresa puede extraerse de los ingresos de la compañía, que el año pasado, se refiere a 1902, sumaron más de 1.800.000 libras. De esta suma, más de 1.750.000 libras esterlinas fueron beneficios sobre la venta del producto. La actividad de esta empresa británica se prolonga casi un siglo y hasta 1954, cuando los activos se venden a distintas empresas españolas y la actividad va paulatinamente decayendo. Durante este tiempo, la necesaria salida del material extraído para la exportación llevó aparejada la construcción de notables infraestructuras en la capital y en su entorno. Como señalábamos anteriormente, en el informe de los ingenieros Anciola y Cosío para el Gobierno, como consecuencia del proyecto de ley del ministro Madoz en 1855 sobre la desamortización civil y eclesiástica, se indicaba como ineludible la necesidad de construir un ferrocarril hasta Sevilla o Huelva y embarcar allí el mineral. Amador de los Ríos citaba, para el caso de que se aceptase el puerto de Huelva, el itinerario descrito en el informe de Anciola y Cosío. Partiría de una estación en Río Tinto, en la Mesa de los Pinos, y seguiría por Río Tinto, Zalamea, Pozuelo, Valverde del Camino, Venta de Ligio y Huelva. Desde Zalamea al Pozuelo discurriría por las divisorias de las cuencas del Tinto y del Odiel, y desde allí a Valverde por los llanos de la Contienda, y desde Valverde a Huelva por la antigua calzada romana. Los ingleses escogieron luego el Valle del Tinto. En cuanto a la ubicación del muelle, los trabajos desde Ligny, su sondeo de la ría del Odiel, donde encontró calao de 18 pies en marea baja y de 22 pies en marea alta, y su posterior comprobación de la posibilidad de entrada de barcos hasta de 1.000 toneladas, fueron fundamentales para decantar las opiniones hacia Huelva como puerto de embarque de mineral. No hay que olvidar que el 29 de marzo de 1873, fecha en que se constituye la Río Tinto Company, ya existía el ferrocarril de Tarsis a Huelva y su muelle, y por supuesto el anteriormente construido del Buitrón a San Juan del Puerto con su embarcadero correspondiente. En su primer viaje de inspección y estudio a Huelva, Matheson vino acompañado por 2 hombres: Forbes, especialista en minería, y Barclay Bruce, que era un ingeniero inglés de 52 años, de un gran prestigio, miembro de la Institución de Ingenieros Civiles de Londres y de gran competencia en materia de trazado de ferrocarriles y puentes. A él se le encargó la realización de la obra del ferrocarril, puentes, túneles y muelles de la compañía. De vuelta a Londres, Bruce realizó los proyectos, presentando a la empresa el ferrocarril el 11 de junio de 1873. Al mes siguiente ya se estaban iniciando las obras por 5 frentes a la misma vez, bajo su supervisión y dirección personal. El ferrocarril de Huelva a Río Tinto, de vía estrecha, tenía una longitud de 84 kilómetros, pero existieron otros 264 kilómetros repartidos entre Huelva, en depósitos, en talleres, en el puerto, y Río Tinto, en las estaciones, enlaces, almacenes, etc.
El trabajo de la línea principal terminó el 28 de julio de 1875, fecha en que viajó en el primer tren de Huelva a Río Tinto. El túnel bajo el Cerro de Salomón se retrasó hasta finales de este mismo año. Los primeros 30 kilómetros de Huelva a Niebla ofrecieron pocas dificultades porque evidentemente el trazado es plano. El tramo de Huelva a San Juan del Puerto discurría por las marismas en la orilla derecha del Río Tinto. En San Juan del Puerto se cruzaba con el ferrocarril del Buitrón y desde allí hasta Niebla discurría por la margen derecha del río, en sentido ascendente, pasando por las estaciones intermedias de Alquería y Candón. No estaba aún prevista la estación de las Mallas, de Niebla, que se inauguró en 1898, siendo el punto de transbordo del ferrocarril Sevilla-Huelva al de la Compañía Minera de Río Tinto. Desde Niebla hasta Río Tinto, el trazado era extremadamente abrupto, eligiéndose siempre el Valle del Tinto, pero teniendo que atravesarlo varias veces, cruzando arroyos y barrancas y en algunos casos perforar túneles. Los constructores fueron la compañía Clark & Punchard, importante empresa dedicada a la construcción de ferrocarriles en Inglaterra. Bruce decidió usar escorias romanas como su base de apoyo. Para que tengan una idea, las expropiaciones se realizaban sobre la marcha, y si algún propietario se negaba a ello, el asunto se resolvía en los tribunales directamente. Para los túneles, que fueron 5, se prepararon hornos en el lugar donde se cocieron los ladrillos que habían de servir de muros de contención. Al haber empezado 5 frentes a la vez, supuso que las dificultades no paralizasen los trabajos, ya que se podía avanzar en otros sectores. Con ello las obras fueron al ritmo esperado. En Niebla se construyó un puente sobre el Río Tinto, el primero sobre el río y el tercero de una serie de 8, porque los 2 anteriores se habían construido sobre los arroyos de Nicoba y Candón. Los puentes sobre el Río Tinto presentan una circunstancia en común. Atraviesan el río en sentido diagonal, lo que es explicable porque los puentes surgen cuando es necesario, dada la inaccesibilidad de la margen para irse a la margen contraria. Los 8 puentes eran sobre la ribera de la Nicoba, sobre el arroyo de Candón, sobre el Río Tinto, el más largo, con una longitud de 140 metros, sobre el Corumbel, de Manantiales sobre el Río Tinto, Salomón, Manzano y Carchán. El ferrocarril, además de transportar mineral entre el Río Tinto y Huelva y mercancías diversas en sentido contrario, supuso un transporte importante de pasajeros entre ambas poblaciones, en vagones especiales enganchados a los propios trenes de carga. Hasta 1895 el servicio fue gratuito y en este año se introdujeron las tarifas correspondientes. La empresa inglesa llegó a tener hasta 97 locomotoras de vapor, más de 3.000 vagones de mineral y 36 de viajeros, destacando el llamado Salón de Marajá, construido en 1892 en Birmingham, destinado a la India, pero adquirido por la Río Tinto Company para la visita de Alfonso XIII a las minas. Concha Espina cita el ferrocarril en El metal de los muertos. Dice: los trenes se cruzan largos y numerosos en los viales. Llevan a la capital los productos de la explotación y a la mina los elementos de la industria. En estas expediciones, que transitan de noche y de día, van los guardafrenos de pie sobre un estribo insignificante, sin resguardo ni asidero, en jornadas de 15 a 18 horas y obligado a tan cruda y ruda faena por la escasez del personal contra la prohibición de la ley. El espectacular alarde de ingeniería del muelle hace que nos detengamos brevemente en sus características. Los primitivos muelles surgieron a principios del siglo XIX como embarcaderos para el tráfico marítimo, principalmente en el sur de Inglaterra. Inicialmente se construyeron en madera íntegramente y pronto, ante su escasa durabilidad, se empezaron a construir de hierro. No eran solo el viento y las olas los únicos peligros a tener en cuenta. Los barcos cargueros, al atracar, podían causar fuertes impactos que debilitasen los embarcaderos. Por ello, las plataformas de descarga se encontraban totalmente separadas de los muelles, formando estructuras independientes. 2 ingenieros ingleses intervinieron en la construcción del embarcadero de minerales de la Río Tinto Company en Huelva, uno como diseñador de la idea y otro como ingeniero a pie de obra vigilante de los trabajos. Fueron Barclay Bruce y Thomas Gibson. El proyecto de Bruce, presentado ante las autoridades españolas, tardó en ser aprobado, al existir objeciones técnicas sobre la profundidad a la que habría que bajar con los pilotes para asegurar la estructura.
y simultáneamente se llegó a un acuerdo con la empresa que iba a explotar el ferrocarril de Sevilla a Huelva para que el nivel inferior del muelle fuera usado por esta empresa para el tráfico de mercancías. El proyecto reformado se presentó a la Junta de Obras del Puerto por Ridley, ingeniero jefe de la compañía minera en Huelva, por medio de una memoria y unos planos en mayo de 1874, defendiendo el avance del muelle en la ría del Odiel con una entrada de 594 metros. La empresa constructora Clark Blanchard & Company renunció a su contrato, posiblemente atemorizada por la complejidad del proyecto, alegando falta de experiencia en estos trabajos. Matheson se puso en contacto con la empresa John Dixon, que vino a Huelva sobre junio de 1874 a preparar las obras. Se contrató, a propuesta de Bruce, a Gibson como ingeniero a pie de obra y en septiembre de 1874 comenzó la construcción del muelle. Se puso en marcha en marzo de 1876 y se cerró en mayo de 1975 y aproximadamente se han embarcado por él unos 130 millones de toneladas de mineral. Además del muelle, las importantes redes e infraestructuras ferroviarias, la estación y factoría de cribado y titulación de piritas en corrales, etcétera, etcétera, son infraestructuras que han condicionado e influido decisivamente en el desarrollo y la propia planificación urbanística de Huelva. Voy a hacer una muy breve referencia a la arquitectura de la Rio Tinto Company en Huelva. La compañía inglesa emprendió un trabajo importante en Huelva en septiembre del 74, como he citado, que era el embarcadero de mineral y la vía férrea que lo enlazaría con las minas. En previsión de sus necesidades constructivas, la empresa adquirió en Huelva terrenos en cantidad suficiente, aproximadamente una extensión igual a la que tenía la ciudad entonces, situados alrededor de la misma, en las marismas del Tinto por el norte, en las llamadas Huerta Mena de la Esperanza, Huerta de Mena, Cerro de San Cristóbal, y la principal de la compañía fue el muelle para embarcar mineral, pero las demás realizaciones de esta primera época se redujeron a desecar la marisma y construir la estación de ferrocarril y las dependencias de la misma. Las primeras construcciones auxiliares a la vía férrea Rio Tinto Huelva fueron, sin duda, la estación y sus dependencias anexas. De la estación nos dice Amador de los Ríos que era un simple apeadero de madera sin valor arquitectónico ninguno. Pronto la compañía se propuso la construcción de unos talleres y un depósito de mineral, destinado a absorber el mineral que no pudiera ser embarcado y que podía contener hasta 50.000 toneladas. Los talleres fueron una innovación de la compañía inglesa al asentarse en Huelva. La empresa decidió crear un complejo de talleres donde se atendiera la reparación del ferrocarril y la fabricación de elementos metálicos necesarios tanto en Rio Tinto como en Huelva. Se encontraba a la altura del velódromo y era un conjunto de edificios. La actual Casa Colón, donde nos encontramos, denominada en otro tiempo Hotel Colón, es otra de las construcciones de Huelva relacionadas con la primera etapa de la empresa inglesa. En 1881, un consorcio de propietarios, la Huelva Hotel Company, a la vista del auge de la ciudad de Huelva y convencidos de que Huelva llegaría a ser el primer puerto español, decidieron construir un hotel que en aquellos tiempos podría ser el mejor de Europa. Los promotores principales fueron Matheson, Doest y Sunday, y la propia Rio Tinto Company Limited. El proyecto consistía en 4 edificios independientes alimentados por gas y separados por hermosos jardines. Se inauguró en 1892 con un banquete para conmemorar el 4º centenario del descubrimiento de América. Su presupuesto ascendió a 700.000 libras y la compañía, que había invertido 312.500 pesetas, a la vista de los acontecimientos, compró a sus socios la parte correspondiente por un importe de 20.000 libras. En 1896 la compañía empezó a acondicionar el hotel a sus necesidades para instalar allí las oficinas y cambió de nombre el edificio, que pasó a denominarse Casa Colón, y en 1903 residía allí todo el staff del departamento de Huelva. Finalmente, una muy breve referencia al barrio Reina Victoria, o barrio obrero. La población laboral de la compañía inglesa había crecido a principios del siglo XX, los 4 frentes de trabajo, los muelles, talleres, depósitos de minerales y ferrocarril habían supuesto la contratación de varios centenares de trabajadores que carecían de una vivienda digna. En 1916, la compañía decidió proyectar y construir una barriada para sus obreros en Huelva, encomendando el proyecto y la construcción a los arquitectos municipales Aguado y Pérez Carasa, poniendo a disposición un terreno colindante con la cuesta de San Cristóbal, que era de su propiedad, de unas 8 hectáreas de extensión. El proyecto fue retocado por el británico Morgan.
Esta referencia que he hecho a las minas de Riotinto sirve para tomar conciencia de la impronta que ha dejado en Huelva esta actividad minera e industrial y que en numerosos casos constituye un importante patrimonio que exigen celo en su conservación por ser parte fundamental de nuestra memoria colectiva. Pero aparte de las infraestructuras funcionales a las que nos hemos referido, no debemos olvidar que esa actividad minera e industrial ha propiciado una espectacular transformación del paisaje, tanto en la zona de la propia explotación y las presas y embalses construidos, como en el curso y la ribera del río Tinto, que, como todos sabemos, conforman un ecosistema único y singular que recibe incluso a menudo la visita de investigadores de la NASA para estudiar tan extraordinario medio. En paralelo a esas huellas directas de la actividad minera e industrial, hay que hacer referencia a otro legado, no menos importante, para entender las raíces de muchos de los elementos, circunstancias y condiciones que nos singularizan y que explican ese quiénes somos del que hablaba al principio. La singularidad de este barrio Reina Victoria de Huelva, o el barrio de Bellavista de Riotinto, de la iglesia anglicana de Riotinto, de la barriada de Corrales, del muelle del Tinto en Huelva o del cementerio inglés de Tarsis, han marcado pautas que se han seguido en Huelva décadas después de la Riotinto Company Limited cesara en su actividad. A modo de anécdota, en una provincia donde apenas ha nevado levemente una vez en el siglo pasado, nos resulta infrecuente encontrar viviendas con una cubierta a dos aguas de ángulos muy pronunciados. Posiblemente ni el constructor sea consciente del porqué de ese gusto, tampoco funcional en nuestras latitudes, pero probablemente tenga bastante relación con la sutil influencia de la destacada presencia, aparentemente descontextualizada, del barrio obrero en el paisaje habitual de Huelva, que viene contribuyendo a moderar los gustos y preferencias de los nubenses desde hace décadas. En relación con el urbanismo, podríamos hacer una referencia al paisajismo y a la jardinería inglesa. El gusto inglés por el jardín de inspiración natural, sin las disposiciones geométricas imperantes en los siglos precedentes, recaló en Huelva para quedarse definitivamente. Las alamedas, los parques con incontables variedades botánicas, los jardines privados, antes de la llegada de los británicos era una rareza en las viviendas que no fueran aristocráticas, los rosales. Incluso a los ingleses debemos la omnipresencia del eucalipto en la provincia de Huelva, una especie que trajeron desde sus más lejanas colonias australes y que también acabaría teniendo una capital importancia en la economía de Huelva, sobre todo por su uso en la industria papelera. También sería reseñable la influencia de los topónimos de la etimología netamente onubense. Un ejemplo anecdótico que conocen todos ustedes y que siempre se cita. Un fuerte licor muy popular entre los mineros, los ingleses le llamaban por su intensidad man water, agua de hombres. Ese man water derivaría en manguara, una adaptación a nuestra fonética que haría fortuna y que ya ha llegado hasta nuestros días como sinónimo de aguardiente. Y por supuesto el deporte, el golf, el tenis y el fútbol. Con el Riotinto Fútbol Club se inició el fútbol en España, si bien no era un club federado y no tuvo continuidad en el tiempo. Pero 11 años después, en 1889, se fundaría en Huelva, aquí detrás, en la entrada del auditorio, el actual Recreativo de Huelva Club, que sí ha pervivido hasta nuestros días como decano del fútbol español. La Riotinto Company Limited cesó en su actividad en 1954 por diversos factores, desde la desfavorable coyuntura del mercado de los metales hasta incluso el hostigamiento del gobierno de Franco, que contemplaba la explotación como un resquicio del colonialismo. A partir de ese año se sucedieron las iniciativas de continuidad de la explotación por Riotinto Patiño, Unión de Explosivos Riotinto, Riotinto Minera, etc. Esas iniciativas gozaron de desigual fortuna, pero lo que es indiscutible es que las minas no volvieron a gozar del nivel de actividad de antaño. Como ejemplo ilustrativo nos puede servir el número de puestos de trabajo que no cesó en decrecer. 6.572 empleados directos en el año 60, 3.525 empleados en el año 70, 2.437 empleados en el año 82, 943 en el año 91 y 520 en el año 95. Es evidente que ese decaimiento de la actividad lo es si lo comparamos con periodos anteriores, pero está claro que la producción minera siguió siendo importante hasta el punto de condicionar de forma decisiva la crucial circunstancia en nuestra historia más reciente, la creación en Huelva de un polo de promoción industrial en los años 60.
Tradicionalmente se ha considerado que la decisión se tomó teniendo en cuenta el alto grado de desempleo y subdesarrollo de Huelva. Pero sin la tradición minera, sin las infraestructuras ferroviarias y portuarias construidas, sin la red logística asentada, no podría explicarse esta decisión tan determinante para el desarrollo económico y social de Huelva en las últimas décadas y, por supuesto, en nuestro presente. Desde el decreto de 30 de junio del 64, por el que se aprobó la relación de empresas acogidas a los beneficios del Polo de Promoción Industrial, este no ha dejado de crecer e incrementar su importancia, y en el año 65 se pondría la primera piedra de la refinería de La Rábida, inicialmente propiedad de Río Gula y después de CEPSA. Previamente, en el 59, Sevillana Electricidad había construido la central térmica Cristóbal Colón, otro hito que fue importante y determinante para el posterior inicio y desarrollo del Polo de Huelva. Y otro momento crucial sería la creación en 1975 de la Asociación Sindical de Industrias para la Protección del Medio Ambiente, ASIMA. Es el germen de la actual AIQB, la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas, que es un ente fundamental que ha contribuido no solo a mejorar los sistemas de calidad de sus 14 empresas asociadas, afrontar los exigentes retos medioambientales de nuestro tiempo y mejorar significativamente las relaciones laborales. AIQB ha conseguido acercar mucho más la industria a la sociedad onubense, profundizando en el conocimiento mutuo y mejorando las relaciones institucionales. El análisis del impacto del polo en Huelva y su provincia y de las diferentes empresas instaladas, así como el desarrollo y modernización de las infraestructuras industriales, portuarias y de comunicación, excedería con mucho los márgenes de esta intervención, pues nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a uno de los centros industriales de referencia en España y me atrevería a decir de Europa. Lo que pretendía con esta exposición es apenas subrayar con algunos apuntes la decisiva importancia que la minería ha tenido secularmente en nuestra conformación como sociedad a través de la historia. La actividad minera ha vuelto a cobrar un nuevo impulso en los últimos años, tanto por la coyuntura favorable de los mercados metalíferos internacionales como por el espectacular avance tecnológico de las últimas décadas, que favorecen una muy superior eficiencia del proceso extractivo y, además, con un grado muy superior de respeto y protección del medio ambiente. Este renacimiento nos permite volver a entroncar con una tradición genuinamente onubense, en la que, como en toda la intrahistoria, junto a las luces, ha habido también sombras. No obstante, ambas, luces y sombras, han forjado nuestra esencia y nuestro carácter, y profundizar en ese conocimiento de la historia hace que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. Termino. Vuelvo a proponer, como hacía al principio, un paseo reposado por esos elementos aparentemente viejos que están repartidos por nuestra geografía. Esos muros de ladrillos rojos, esos jardines, esas casas victorianas, esas chimeneas en desuso, porque la historia industrial de Huelva no ha acabado aquí, y una sociedad que quiere proyectarse hacia el futuro debe rendir tributo a su pasado y conocer las claves que determinan, como decía al principio, quiénes somos. Muchas gracias.